Bueno, pues vamos si quieres A la noticia número 2 de la portada de los periodistas el día de hoy, porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hoy fijó una posición sobre lo que los videos que ayer, un video que circuló profusamente desde hace varias horas, en la que se aprecia que elementos del ejército son perseguidos a bordo de vehículos por civiles y bueno, al respecto se generó mucha controversia, hasta el propio Felipe Calderón, este personaje que se ostentó como presidente de México de 2006 a 2012, subió a su cuenta de Twitter el video y un mensaje que decía: no merecen las Fuerzas Armadas, los soldados de México, este tipo de humillaciones. Tienen la disciplina, los conocimientos y el armamento para repeler una agresión así. Y bueno, hoy en su conferencia de prensa por la mañana, el presidente López Obrador eh, habló al respecto y dijo que había que conocer también qué fue lo que pasó después de esas imágenes que se vieron. Y lo que encontró el ejército, no solamente a los que fueron perseguidos, sino a tropas que llegaron de refuerzo, fueron laboratorios para producir droga. Hubo detenidos y se destruyeron también plantíos de marihuana. Supuestamente los que persiguieron a elementos del ejército eran miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, allá en el municipio de Mújica, en Michoacán. Y hoy dijo que obviamente el propósito de los civiles que hostigaban al ejército tenían el propósito de evitar que accedieran a los territorios donde después fueron encontrados laboratorios para producir droga. López Obrador enfatizó la actitud responsable de los miembros del ejército y recordó que la política, ya no hay la política de mátalos en caliente, sino una política que busca evitar las matanzas. Así lo dijo el presidente hoy. Mira, ayer en las redes sociales circuló un video en donde unos presuntos delincuentes van detrás de unas camionetas del ejército, los van siguiendo. Y entonces eso se usó para decir en qué país vivimos. Hasta personajes famosos, ¿no? Desde luego del Partido Conservador, hablando de que no había autoridad, de que cómo se humillaba así al ejército. Nosotros tenemos que reconocer la actitud responsable del ejército en estos tiempos. Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida pues los integrantes de bandas de delincuentes, también ciudadanos inocentes y soldados y marinos. Y no le importaba a los de arriba. ¿Por qué iban detrás de ellos, siguiéndolos? Porque no querían que se supiera que entraran a un sitio donde encontramos
laboratorios inmediatamente después. A ver si no tenemos de una vez la información. Se concluyó la persecución, se pidieron refuerzos, ¿sí? Se entró a la zona y se encontraron laboratorios. Sí, se desplegaron como 300, 400 elementos, ¿sí? Y se evitó el enfrentamiento, asesinatos, muertes. Pero no sé si esto fue lo que se encontró. Era lo que no querían. ¿No está? Ya está. Mañana informan. Sí, esto fue lo que dijo el presidente López Obrador justamente sobre estas imágenes. No es la primera vez que efectivamente elementos del ejército resisten los embates que grupos civiles o inclusive armados pues ocurren en algunas partes de la República, de manera particular en el estado de Michoacán. Y pues claro, hay un sector que, como dice el propio Calderón, el ejército tiene la capacidad y el armamento para repeler una adhesión así. Es decir, lo que Calderón dice es que si él hubiera estado como estuvo a cargo del ejército, al frente del ejército, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, habría ordenado: disparen. Así es. Bueno, de hecho, pues es algo muy común entre ellos. Apenas unos días antes, Vicente Fox tuiteaba: López prefiere poner al ejército de rodillas, en seguir con su amaciato, con los cárteles. Somos ya un narcoestado. Eso dijo hace poco con referencia a lo de Michoacán. Pero un poco antes, Vicente Fox decía que reclamaba, decía: no es posible, este error del secretario de la Defensa, ¿cómo es posible que anden construyendo, que haya ingenieros militares, ¿no? Pues es que es exactamente, se les hace agua a la boca, ven un grupo presunto criminal o un grupo criminal y lo primero que se les antoja es echar bala. Tienen la fuerza y tienen el ejército y tienen las armas, tienen la estrategia y pues órale, echar bala y a generar, a matar. Pues sí. A matar. Eso es lo que más se les antoja siempre. Ese es un antojo muy de derechas, de derechas. Sí, sí. Es lo mismo que llegó haciendo Bolsonaro, es lo mismo que grita Álvaro Uribe. es lo mismo de Álvaro Uribe y Colombia. todo el uribismo. Pues ¿Qué fue sí. eso? Fue una de matanzas o en tras Chile, matanzas. la derecha, por supuesto. Claro, siempre una tentación el agarrar, sacar las armas y disparar. Ahora, es muy interesante lo que plantea el presidente con respecto al índice de letalidad. Para dar un poco de contexto, Álvaro, en 2016, el diario New York Times publicó un análisis que hacía en particular, sobre la Marina mexicana, el ejército también. Decía que el ejército mexicano era el ejército más letal de todos los ejércitos
en combate. ¿Qué significa eso? Bueno, que si un ejército llegaba a una situación de riesgo, lo que prefería era que no quedara nadie vivo. Literal. O sea, acabar con todos. New York Times publica ¿En qué año? en ese abril del 2016, este análisis dice, si actúa el ejército mexicano, mata a 8 y deja a 1 vivo. Esa era la proporción. O sea, si el ejército mexicano por alguna ocasión se encontraba a 8, o sus proporciones, pues, mataba, si encontraba 9, 8 seguro morían en el acto y posiblemente 1 vivía. Si actuaba la Marina en un operativo, vivía y había 31 personas, 30 morían y 1 sobrevivía. Es decir, era acabarlos como tantos, como Tlatlaya, hombre, como todo lo que vimos tantas veces. Digo, el indicador nos dice algo porque es una medición que nos habla de algo muy concreto. ¿Qué significa esto? Bueno, estos promedios, decía entonces el Times, contrastan dramáticamente con todos los promedios internacionales. De acuerdo con la Cruz Roja, en un combate cualquiera en el mundo, en situación de guerra, o sea, no en tareas de seguridad, en situación de guerra, es decir, en Siria, en situación de guerra, hay 4 heridos, 1 muerto. Imagínate tú si no era una consigna acabar con quien se toparan. Matar en caliente. En matar en caliente. Entonces, el dato es muy importante. El presidente suelta esta gráfica que se ha venido actualizando. Es el índice de letalidad. Así se le conoce. Al 1 de mayo de 2022. Así es, al 1 de mayo de este año. Y viene desde Felipe Calderón. Y ustedes pueden ver ahí Es un ascenso brutal. ¿Te refieres a la línea roja? Así es. Mira, lo puedes ver porque está dividido, entiendo, por fuerza. Está dividido por fuerza. Es que tiene empalmado, incluso en la gráfica que presentó el presidente, porque esta es de la toma ahí a lo mejor sería muy bueno que vinieran los valores, porque entiendo que cada uno de estos es una de las fuerzas. La de mero arriba es la Marina, Álvaro. Esa que ven ustedes. Exactamente, la roja. La roja. 1412. Esa de ese número. La de 1127 ese es el ejército mexicano. Y creo que la punteada, a ver, no, ahí está, ahí en la parte de abajo. Es agresiones a las Fuerzas Armadas es la línea punteada. Civiles heridos y detenidos. Sí, Nada más que yo no veo el color. Mira, el caso más, el color rojo es de civiles fallecidos. Es correcto. Es decir, ahora sí ya eso significa que la mayor cantidad de personas que mueren en un evento son civiles. Y en el caso del periodo el segundo valor, Álvaro, 1100 es el de civiles heridos y detenidos. Ok. Y el tercero, el de los punteados, agresiones a las Fuerzas Armadas. Cuando se trató de una agresión a la Fuerza Armada. Ok, ahí ya tiene muchísimo más. Ahora, el índice de letalidad es el color amarillo. Es el que se refiere el Times, que en el caso internacional, el promedio es que de 5 individuos que se enfrentan en combate, que una fuerza armada enfrenta, de 5 individuos muere 1 y 4 quedan heridos. Sí, pero aquí lo que la gráfica, a mi juicio, ilustra es que las principales bajas no son en las Fuerzas Armadas. Y no son heridos. Son civiles muertos. Muertos. Son los muertos. ¿Qué es lo que dice? Bueno, lo que dice Cruz Roja en su parámetro es que en un combate cualquiera son de 5 personas que se enfrentan a una fuerza,
civiles, obviamente, pues estamos hablando, uno solamente muere. En el caso mexicano, en estos años, los años de la guerra, del ejército de 9 que se enfrentaban, 8 morían, Sí, morían, morían. y solamente sobrevivía uno, o sea, dejaban uno. Pero en el caso de la Marina era, si tú te encontrabas a la Marina en un operativo, morías. Sí, bueno, es muy claro. La gráfica, digamos, es muy clara en ese sentido. Eh, López Obrador ha sido muy criticado desde que expuso, aún antes de la toma de posesión el 1 de diciembre de 2018, su plan, que era un plan por la paz, absolutamente contrario a la declaración de guerra de Felipe Calderón. Y desde entonces esa expresión de abrazos no balazos, digamos que es el resumen de esa estrategia. ¿Cuál es, digamos, la columna vertebral de esta estrategia? Ir a las causas, por supuesto contener, pero evitar que las Fuerzas Armadas puedan estar efectivamente, puedan responder precisamente porque son Fuerzas Armadas adiestradas para repeler. Por eso ha habido también tanta crítica a la Guardia Nacional, en el sentido de que se trata en realidad de militares que están cumpliendo una tarea que fundamentalmente debe ser preventiva. Y cuando ocurren acontecimientos como el de hace 2 semanas en Guanajuato, donde un elemento de la Guardia Nacional dispara a un joven estudiante de la Universidad de Guanajuato, por supuesto que esas críticas se intensifican. Claro. Y se intensifica esa versión mañosa de decir, es que no hay no que ya no hay matanzas, no que ya no hay masacres, cuando lo que el presidente ha dicho es que ya no hay masacres ordenadas desde el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, del presidente de la República. Claro que hay matanzas, ha habido matanzas entre los grupos criminales, cometidas por los grupos criminales, no por las Fuerzas Armadas. Es correcto. De hecho, nadie puede acreditar hoy una matanza cometida por el Ejército, por la Marina, por la Guardia Nacional, por inclusive la única matanza, fíjate, es del gobierno de Tamaulipas, de este grupo especial. Que llegaron y pusieron las botas al revés. Exactamente. Esa, que trataron de... Y lo que hizo Cabeza de Vaca fue cambiar simplemente de uniformes a los asesinos. Bueno, en Camargo. Que es muy importante el dato, es interesante el dato porque en ese momento ponía como ejemplo el Times el caso específico de Tlatlaya. Ajá. En Tlatlaya mueren 22 personas. 22 personas en Tlatlaya, Estado de México. Bueno, de acuerdo con todos los peritajes, son 7 personas las que fallecen en los combates. Recordemos que llega el ejército, hay unas muchachas allá adentro, hay unos muchachos, algunos dicen que no, ni siquiera eran criminales, otros andaban armados, se repele una acción, mueren 7 en la acción, digamos, el enfrentamiento. En el tiroteo, en el enfrentamiento. Son 7 los que mueren. 15, de acuerdo con los peritajes, 15 fueron ejecutados. O sea, 15, imagínate tú nada más, pones a 15 personas y les vas poniendo un tiro en la cabeza. 15 chamacos. Vámonos, 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 vámonos. Es una idea completamente militarista de estos gobiernos militaristas de derechas que no son nuevos en México, ya los sufrimos, ya los vivimos en algún momento y que se han visto en todo el mundo. Digo, casos como el de Chile, pues son notorios durante toda la dictadura de Pinocho, y otros más. Pero
pues es un estilo de hacer gobierno, es una forma de ser. Y ahora lo que dice el presidente es, bueno, íbamos por unos laboratorios que donde producían droga. Íbamos por los que estaban ahí, en el laboratorio. Tenemos los laboratorios, ahí están las fotos. Y tenemos a los detenidos. Sí, sí, es una Sí, concepción totalmente distinta. diametralmente opuesta a la de Calderón de manera específica. También ha habido en otros momentos inconformes militares, porque hay militares inconformes, eso sí es verdad, que acostumbrados a que la orden era, a ver, ustedes actúen y nosotros nos encargamos ya de la reparación de la parte política. Bueno, sí hay inconformes. Yo conozco militares y los he escuchado referirse en esos términos. Y hablo de militares no de tropa, sino oficiales y a nivel de generalato, por una parte. Pero no es nueva las inconformidades que hay en el ejército. El ejército tampoco es monolítico. Hay fuerzas. Bueno, no sé, no hubo generales como Polito que estaban alebrestados al inicio de este gobierno, pero ya le pasó en algún momento también, cuando Fox inclusive entró al gobierno en el año 2000, cuando nombra al general Clemente Vega, también hubo, ¿y ese quién es? Un general que sin embargo se comportó eh, de manera institucional y se negó, inclusive, esto es muy importante no olvidarlo, se negó a reprimir a, a los manifestantes que estaban en plantón en el Paseo de la Reforma. Felipe Calderón pidió que el ejército desalojara Paseo de la Reforma con el ejército. Y el general Clemente Vega dijo no. Ya lo ha platicado en otra ocasión el presidente López Obrador en ese respecto. Yo tengo una versión que inclusive involucra a Diego Fernández de Ceballos, No lo dudo. en que, no, pero él oponiéndose. Calderón Pidiéndolo. pidiendo que el ejército actuara. Y hasta donde yo sé, la versión que yo tengo es que Diego Fernández de Ceballos dijo no. Sí. Y el que dijo no de plano fue el general secretario de la Defensa Nacional del gobierno de Vicente Fox. Ahí te va un dato que te va a decir de qué tamaño fue la fregadera con Felipe Calderón. El cálculo que se tenía en 2016 era que el ejército mexicano había matado entre 2007 y 2012, es decir, en el Calderonato, había matado a 3,000 personas. 3,000 personas habían sido asesinadas por elementos del ejército mexicano. 3,000 personas, Álvaro. Ponlas. O sea, digo, Los daños colaterales. no son daños colaterales. Estas son 3,000 personas asesinadas. No sabemos si entre esos están los colaterales. Son 3,000 personas asesinadas por elementos del ejército mexicano. Correcto. Dice que incluso llamaron a esta matanza una forma de pragmatismo, porque decían dentro del ejército, en México, donde menos del 2% de los casos de asesinato se procesan con éxito, las Fuerzas Armadas prefieren matar a sus enemigos en tiempos de Calderón porque no pueden confiar en el sistema legal. Es decir, ¿para qué los detenemos? Mejor los matamos. Esa era la lógica con la que operaron. Imagínate tú, 3,000 personas, 3,000 personas asesinadas por militares durante el periodo de Calderón. Se nos hace, es que, digo, podemos reclamar muchas cosas, puede reclamársele, pues, muchas cosas
que el presidente está poniendo en manos del ejército esto, aquello. Los que creen que eso está mal lo reclaman, pero híjole, 3,000 personas asesinadas por el ejército. ¿Qué prefieres? ¿Que haya ingenieros haciendo, militares haciendo un aeropuerto, o los quieres a estos en los pueblos matando para que mates 3,000 personas, Álvaro? Es un Sí, mundo de personas. es que, pero es una concepción también. O sea, Híjole, no mano. importa que, pues sí, eso ocurre, pero al ejército se le respeta. O sea, quien por ejemplo, Y como Calderón, haciendo un aeropuerto no se le respeta, pues, sí, pero insisto, es una concepción de quienes, como Calderón, dicen, no merecen las Fuerzas Armadas, los soldados de México, este tipo de humillaciones, la persecución de civiles, hostigando, maltratando, inaceptable, por supuesto, repudiable. Tienen disciplina, los conocimientos y el armamento para repeler una agresión así. claro, claro. Pues esa es la concepción, y esa es la concepción de un sector muy importante de mexicanos. Claro, a mí no me gusta, y lo repruebo absolutamente, que se humille a, a militares, a policías, a maestros, como en algún momento, por supuesto, también Nadie, a ninguna ocurrió, persona, a ningún ninguna servidor persona. público. Pero si se trata de puros balazos, pues sí, nos vamos a agarrar a balazos todos. Son los que andan promoviendo que la gente tenga armas. Pues sí, pues sí, es una concepción. Mira, a ver si tenemos oportunidad, Luis, de ver este gráfico, porque es el gráfico justamente que te decía, el gráfico que muestra justamente las proporciones entre el ejército mexicano y lo que traía, el promedio que sacaba la Cruz Roja. Sí, sí tendremos oportunidad de ponerla, a ver si podemos ponerla, porque sí, pues es tal cual, una manera de ser, pues así es. Le parecía muy natural a Calderón decir, es tan lógico, o sea, los tienes ahí, pues mátalos. Pues sí. Pues mira, es ese gráfico que te decía, Ay, que es básicamente de una fuerza de exterminio. 4 heridos por cada un muerto, ese es el promedio que tienen combates en el mundo. Con Calderón el ejército mexicano dejaba un herido por cada 8 muertos. La Marina, un herido por cada 30 muertos. O sea, de plano, fuerzas de exterminio. Así operaba el ejército con Felipe Calderón. y sí es importante, por supuesto, puntualizar esto en momentos, insisto, en que sí hay quienes extrañan el comportamiento de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y creo que sí, también es importante discutirlo, eh, porque no es válido en una sociedad democrática que efectivamente haya unas fuerzas armadas que sean utilizadas para la represión, que sean utilizadas para también la prevención, que eso, por supuesto, es lo que todos quisiéramos, Alejandro.